Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a poner atención a nuestro estudio del día de hoy. Les pido de favor que apaguen sus celulares y tengan reverencia por la palabra de Dios en este día. Vamos a empezar con una oración. Nuestro estudio. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana, Señor, te alabamos, te honramos. A ti la honra, Señor, a ti la gloria por los siglos de los siglos, y te encomendamos este estudio, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana. Bendice a cualquier persona, Señor, que esté escuchando este estudio en cualquier lugar de este mundo, Señor, para que se le abran los ojos, Señor, y puedan conocer el conocimiento de tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros que somos pecadores y no nos desampares, Señor. Te alabamos, pues, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y todo lo ponemos en tus manos. Amén, Señor. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el tabernáculo de Dios, y esta es la tercera parte del estudio llamado El maravilloso y sorprendente tabernáculo de Dios. Bueno, en las dos primeras partes vimos que la palabra tabernáculo en el original hebreo es mishkan, que significa vivienda, morada, habitación, y también significa quedarse permanentemente. Este nombre refleja el propósito y el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. Y también vimos las cortinas de lino fino blancas que formaban una valla, y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel. Y lo último que vimos fue la puerta de acceso al tabernáculo, simbolizando a Cristo como único acceso al tabernáculo y el único acceso al reino de Dios. Porque la Biblia nos enseña en 1 de Timoteo 2:5 que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Entonces, ese mediador no se llama la Virgen María, ni la Virgen de Fátima, ni la Virgen de Guadalupe, ni San Judas Tadeo, ni San Rafael, ni San Quintín, ni Santa Gertrudis, ni el Señor de Chalma, ni nadie. El único mediador entre los hombres y Dios es Jesucristo. En ningún otro hay salvación, no hay otro, no existe. Miren lo que dice Hechos 4:11 al 2, y con eso arrancamos nuestro estudio. Estos pasajes son muy claves para siempre las personas que van convirtiendo del catolicismo a la luz de Cristo. Pues esos son bien claves, hay que aprendernos de memoria para enseñarles que no hay otro más que el Señor Jesucristo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ok? Clarísimo. Bueno, ya en esta tercera parte pues vamos a entrar en lo que es el tabernáculo, y vamos a ver las cosas que hay dentro del tabernáculo. Vamos a ver la primera imagen, por favor. Ya la observaron ahí, ya la ven. Ahí se ve cómo está marcada la puerta. El atrio, que dice ahí, el atrio es el patio, ¿sí? Todo alrededor pues son las cortinas, eran las estacas, todo eso ahí alrededor. Y ahí está el altar de bronce, y luego ahí hay una bolita, ¿ya la vieron? Sí. Que esa es la fuente de bronce, y acá estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy nada más vamos a ver el altar de bronce y la fuente de bronce. Bueno, recordemos que el área rodeaba el área que rodeaba el tabernáculo fue llamada el atrio, y ese era un recinto con una puerta hacia el lado oeste que permitía la entrada de ese patio. La barrera del atrio fue hecha de cortinas de lino blanco, simbolizando la pureza de Cristo. Y dentro del tabernáculo estaban dos objetos importantes de adoración ceremonial. El primero era el altar de bronce, que era el lugar de sacrificio por los pecados de las personas, o por los pecados del pueblo y también de los sacerdotes. Y el segundo era la fuente de bronce, donde los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar al santuario. Vamos a ver el primer objeto, que es el altar de bronce, en Éxodo 27, 1 al 8. Éxodo 27, versículos 1 al 8.
ahí están las instrucciones, como le dijo Dios a Moisés, cómo tenía que ser también este altar de bronce. O sea, cuando le dio las instrucciones de cómo hacer todo el tabernáculo, también le dio las instrucciones de cómo iban a hacer las cosas que estaban adentro del tabernáculo. Bueno, le dice ahí la instrucción Dios a Moisés: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Así le dijo, y así lo hizo. Bien, este altar que estaba cubierto de bronce era lo primero que los sacerdotes veían cuando entraban en el atrio. En él se efectuaban sacrificios, y de esta manera el pueblo era enseñado que la única forma de acercarse a Dios era por medio de un sacrificio para el perdón de los pecados. En ese lugar eran sacrificados los becerros puros sin defecto por el sacerdote, con el fin de obtener el perdón de los pecados para sí mismos y para todo el pueblo. Estos pecados se transferían simbólicamente con las manos sobre el animal puro, pasándole los pecados a este animal. Es un simbolismo. Vamos a ver esto en Éxodo 29, 10 al 18. Éxodo 29, 10 al 18. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Así tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Bien, después de que la víctima era inmolada, la sangre era rociada y se ponía sobre los cuernos del altar, y el resto se derramaba al pie del altar. La sangre era totalmente para Dios, porque la vida está en ella, y por consiguiente esta acción significaba que la vida de la víctima era ofrecida a Dios, en lugar de la de Aarón y la de sus hijos. Esto era llevado a cabo sobre el principio de la sustitución, porque Dios en su gracia, aceptando la muerte de la ofrenda por el pecado, en lugar de la de aquellos por los cuales era ofrecida. En el versículo 13, el hígado, los riñones y la grosura que cubre las entrañas se quemaba sobre el altar, pero la grosura, que es el sebo, estaba prohibido para los hijos de Israel, al igual que la sangre. Lo que nos platicaba nuestro hermano Juan Carlos, que quiere compartirnos un estudio sobre la alimentación para los hijos de Israel, pues esta era una prohibición, porque aquí estaba todo adentro lo malo. Ahí estaban las emociones, la hiel, todo eso estaba prohibido para el pueblo de Dios. La sangre era quemada sobre el altar debido a que la ofrenda por el pecado era un tipo de Cristo. Y en el versículo 14, la carne del becerro, su piel y su estiércol eran quemados a fuego fuera del campamento, porque se trataba de una ofrenda por el pecado, repito. Esto nos habla también de un tipo de Cristo padeciendo fuera del campamento, rechazado por los hombres, desamparado por Dios, porque Él en su gracia y su amor padeció por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vean esta verdad, 1 de Pedro 3:18.
Y es decir, siempre ha pasado así. Siempre pagan los justos. O sea, el niño, ¿qué culpa tiene? Pues así pasa. Desde el Génesis se nos muestra un sacrificio también. Ahí sacrificaron un animalito para cubrir la desnudez de los seres humanos. El animalito, ¿qué culpa tenía si no cometió nada? Sin embargo, siempre desde el Génesis nos muestra la Biblia que se tiene que hacer un sacrificio para acercarnos a Dios. Vean esa verdad en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bien, cuando la Biblia dice que era holocausto de olor grato para Jehová, indica que Dios aceptaba las ofrendas y los sacrificios, eran aceptos delante de Él. Ahora veamos cómo era este altar de bronce en esta imagen 2 que les vamos a mostrar. Si pueden apagar la luz, por favor. Ese era el altar de bronce. Ahí están los 4 cuernos, ahí están las 2 varas con las que lo sostenían, y abajo están todos los utensilios. No lo vamos a ver los utensilios, todo eso, ni las varas. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que estas varas que están ahí, pues simbolizan los 4 evangelios, pero no puedo yo asegurarlo, pero estaban ahí las varas. Lo que sí les puedo asegurar que esto es para que no tocaran ese altar de bronce, no lo podían tocar con las manos tampoco, al igual que el arca de la alianza o el arca del pacto tampoco no lo podían tocar, porque también esa arca del pacto también tenía unos arillos ahí y unas varas así para que no lo tocaran. Bueno, en este altar de bronce tipificaba el sacrificio de Jesucristo, como ya se los he comentado, y estaba hecho en madera de acacia y revestido en bronce. Sus medidas eran aproximadamente de 2.5 metros de longitud por 2.5 metros de anchura y 1.5 metros de alto, es decir, como dice ahí el pasaje que leímos, era cuadrado. Se construyó con madera de acacia, y esta madera estaba recubierta con bronce, y el bronce resistió el fuego que ardía constantemente y es símbolo de la humanidad de Cristo. La madera de acacia simboliza, repito, la humanidad de Cristo, porque Cristo se hizo carne, madera de acacia, para que Él pudiera ser juzgado por nuestros pecados, porque nuestro Señor Jesucristo resistió hasta la sangre por el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver esta verdad en Hebreos 12, 3 al 4. Hebreos 12, 3 al 4, dice la palabra de Dios: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Quién ha resistido así? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros todavía aún hemos sido probados, solamente Él tuvo esa capacidad de resistir ese sacrificio, ese sufrimiento. Bien, este mueble, por decirlo así, dice la Biblia que estaba también recubierto de bronce, y el bronce está relacionado con el juicio de Dios contra el pecado. El bronce le dio la resistencia a la estructura del altar, lo que nos habla de una gran fortaleza y resistencia, tipificando a Jesucristo, que fue capaz de soportar el juicio de Dios sobre el pecado. Hace algunos meses, aquí nuestra hermana Marisol compartió un video donde nuestro Señor Jesucristo ya es crucificado, y lo iba a traer nada más que no me dio tiempo, donde cuando ya está recibiendo el juicio, se hacen unas nubes arriba y se ven todos los pecados de los hombres y caen sobre él. ¿Sí lo llegaron a ver? Está muy interesante, lo iba a poner, y se ve como el cuerpo de Cristo siente el golpe del pecado, la ira de Dios, y pues tiembla la tierra. Por eso tembló la tierra, porque cayó todos nuestros pecados cayeron sobre él. Fue algo tremendo. Pues es algo yo cuando vi ese pecado, de hecho luego ese video luego lo compartí, y ahí anda en las redes para que la gente lo vea, y es muy interesante verlo cómo resistió. Por eso que dice hasta la sangre. Y es que el juicio de Dios, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo,
Pues los que teníamos que haber sido crucificados fuimos nosotros. Así de sencillo. Y no Él. Él llevó sobre sí el castigo de toda la humanidad, y Cristo cargó por los pecados de todos nosotros, para que por sus heridas nosotros fuésemos curados. Bueno, entendiendo esto, el altar de bronce simboliza el juicio de Dios por el pecado. Por lo tanto, de esta manera podemos entender la bondad de Dios hacia nosotros y la severidad hacia la víctima. Esto vino a ser sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, para de esta manera acercarnos a Dios, siendo justificados por su sangre. Miren lo que dice Isaías 53 al 10. Isaías 53, 4 al 10, dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como abejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces dice ahí que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo para la salvación de nuestras almas. Bueno, después de este altar de los sacrificios, más adelante se encontraba la fuente de bronce. Vamos a ver cómo era esta fuente de bronce, cómo la describe Éxodo 30, 17 al 21. Por eso es maravillosa la Biblia, porque vean cómo ahí estaba reflejado. Si se han dado cuenta en esta serie, los tres estudios están hablando totalmente ¿de quién? De Cristo. Sí, o sea, nomás estamos viendo unos muebles, unos utensilios, pero hablan de Cristo, por eso la Biblia es cristocéntrica. Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Bien, esa fuente de bronce estaba colocada entre el altar de los holocaustos, el altar de bronce, y la tienda o el santuario, es decir, en medio. Veamos de nueva cuenta la primera imagen que les mostré. ¿En dónde estaba en medio la fuente? ¿Ya la vieron aquí? Estaba en medio de lo que era el tabernáculo, ahí la tienda, donde adentro estaba la mesa de los panes, que los vamos a ver, el altar del incienso, estaba el candelero de oro, y luego estaba el lugar santísimo, el arca del propiciatorio estaba ahí. También todo eso lo vamos a ver, y todas esas cosas también hablan de Cristo. Entonces ahí está la fuente entre el altar de bronce y el lugar santísimo y el lugar santo, ¿ok? ¿Sí va quedando claro ahí? Bien, ¿cómo se veía esa fuente de bronce? Veamos la siguiente imagen.
Bueno, eso es un aproximado de cómo pudo ser la fuente. Digo un aproximado, ahorita les voy a decir por qué. La fuente era de bronce sobre una base de bronce, como se ve ahí, colocada entre el altar del holocausto y el tabernáculo de reunión. Dentro de esta fuente había agua, ya lo leímos. Para poder entrar al tabernáculo de reunión, Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos y los pies para ministrar delante del altar y ofrecer las ofrendas encendidas a Jehová. Esta fuente es el único mueble, por decirlo así, que la Biblia no da ninguna explicación de su forma. Por eso les decía que esa imagen es un aproximado de cómo pudo haber sido la fuente. No se dice nada con respecto a sus dimensiones y peso. No hay instrucción alguna referente al modo de trasladarla durante la marcha de un lugar a otro. Acuérdense que se movían de un lugar, cuando Dios decía, muévanse, también se llevaban la fuente y se llevaban todo eso. Era como una casa de acampar. Y sobre esa, es un misterio. O sea, la gente quiere estudiar y ahí estuve estudiando mucho sobre esta fuente. Y uno sacan otras cosas que nada que ver, que quién sabe qué, que no sé qué. No les quiero hacer los comentarios porque nada, absolutamente nada que ver. Simple y sencillamente Dios no lo reveló. No dijo cuánto pesaban ni de cuánto eran las medidas de la bronce, de la fuente. No lo quiso decir Dios y punto. Nada más. No, si no lo dice la Biblia, pues no le saquen cosas que no dice. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, el único dato que nos da la Biblia es que fue hecha con los espejos de las mujeres hebreas. Vamos a ver esto en Éxodo 38, 8. Este bronce realmente era cobre. Lo que pasa es que ahí son las traducciones, pero realmente era cobre. Éxodo 38, 8. Dice la palabra de Dios, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese es el único dato que nos da de cómo lo hicieron, con eso lo hicieron. Bueno, estos espejos no eran como lo son hoy. Los espejos antiguos eran de bronce pulido. Estas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, lo más preciado para ellas eran sus espejitos. Y ellas debían renunciar a sus vanidades y sacrificarlas a Dios. Fíjense qué tremendo, qué hermoso. Yo creo que las mujeres actuales se morirían si no tienen un espejo hoy en día. Tienen espejos para toda ocasión, para todo momento y en todos los lugares. No les puede faltar un espejo. Y de todos los tamaños. En el carro ellas son las que utilizan los espejos del interior del coche. O miento. O sea, el esposo ahí va manejando, ¿no? Él utiliza los espejos pero para otra cosa. El retrovisor y los de a los lados es para otra cosa. Pero la mujer ahí baja el copetito ese y ahí el espejo. Y si no trae ese, pues trae ahí uno en su bolsa, ¿no? Y si no trae, pues consigue uno. O sea, tiene que traer un espejo. O si no hay nada de eso así por el estilo, lo más que se pudiera acercar. Y yo he observado mucho a mi hija. Mi hija ya está creciendo, va a cumplir 15 años. Y luego yo me pongo estos lentes, los traigo así. Me pega el sol. Como ella no ve mis ojos, pero yo sí la estoy viendo a ella. Está viendo eso, está viendo su reflejo sobre esto. Y le digo, deja de verte. Dice, no, o sea, está viendo ahí. Las mujeres son vanidosas casi por naturaleza. O sea, buscan verse siempre bien. Ahora, en estos días, Dios no está pidiendo que le entregues tus espejos. Dios quiere que dejes de ser vanidosa y superficial. Que no seas una mujer déspota, creída y alzada. Que se siente que nadie la merece y que se siente un superior a los demás. Eso es lo que Dios quiere de las mujeres. Mujeres que se sienten diosas y lo único que pasa es que son odiosas. Esa es una realidad. Eso es lo que Dios quiere para las mujeres cristianas. Está hablando de mujeres de verdad cristianas. Las mujeres del mundo no le interesan a Dios. Esos son otros. Por eso dice, mi pueblo es mío. Los demás es aparte. Los mandamientos son para mi pueblo, son para mis hijas y para mis hijos. Por eso les dice, a ver, ¿qué quiere? O sea, que Dios sabía la naturaleza de la mujer. Dice, ¿dónde? O sea, ¿con qué pueden aportar las mujeres ahí en la obra de Dios? Con sus espejos.
A ver si es cierto. A ver si es cierto que quieren dar para la obra de Dios. No estaba hablando de dinero, estaba hablando de algo muy preciado para las mujeres. Y así las mujeres cristianas, una mujer temerosa de Dios, debe de conducirse con temor de Dios, amorosa de Dios, que sepa que hay un Dios que todos los días la ve, que está atento de lo que está haciendo, atento de lo que está pensando y atento de lo que está diciendo. Que no ande así altiva y soberbia y ya me compré los mejores zapatos y los mejores vestidos y ahora vivo en una casa de 4 o 5 pisos y traigo 2 coches y tengo el título y soy la más bonita y no hay otra como yo. Y luego resulta que por eso las abandonan, resulta que por eso las dejan, porque son insoportables. Por muy bonita que sea la mujer, son insoportables. No se puede convivir con ese tipo de mujeres. Son egoístas, son vanidosas, creídas, alzadas, payasas, pedantes. Debe ser la verdad. Yo, donde yo trabajo, yo conozco muchas mujeres, y mi mujer lo ha estado viendo. Llegan unas así como las dueñas del mundo, como que tráteme así, y me quieren tronar los dedos. No, cálmate. Yo te atiendo porque es mi trabajo atenderte, pero tampoco vengas con esa actitud. O las he visto también en los carros ahí, mujeres muy guapas que van así en sus carros, buenos carros, y ya es como diciendo, estos nacos, no se me acerquen. Así piensan esas mujeres. Una hija de Dios no debe de pensar así, porque Dios no ve así a los hombres. Nosotros debemos de ver con la mente de Cristo, tener misericordia de esas almas. Yo cuando llego a ver ese tipo de personas, yo las veo así y llega a mi mente ese pasaje, dice, vean las cosas con la mente de Cristo, tengan la mente de Cristo, y Cristo ¿cómo las hubiera visto? Con compasión. Pobres mujeres, pobres hombres, porque también hay hombres así igual, es para los dos. Pero aquí este pasaje está diciendo de las mujeres, era lo que tienen que dar, andar tranquilas, sabiendo que tal vez mañana o al rato Dios te llama a cuentas y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo te vestiste? ¿Cómo anduviste? ¿Diste testimonio de mí? Porque hoy en día también las redes sociales están llenas de pura vanidad y superficialidad. Mujeres cristianas que se toman sus fotos o selfies enseñando sus cuerpos, sus pechos, cristianas, y todavía tienen el descaro de poner un pasaje en su fotografía que nada tiene que ver. Dios dice en la Biblia que la carne no va a heredar el reino de Dios. Este cuerpo no va a entrar al reino de Dios. Cuando dice que el cuerpo transformado se refiere a otra cosa, un cuerpo espiritual. Pues es que nuestro cuerpo va a subir allá, que vamos a ser reencarnados. Y es que ahí es que Juan decía que era Elías. Juan mismo lo dijo, no soy Elías. Y ya se avientan unos rollos que no son de la reencarnación. Pero imagínense nada más. Están llenas de vanidad las mujeres. Quieren hacer cosas que no le agradan a Dios. La mujer tiene que siempre estar hablando de la palabra de Dios y vestirse como Dios lo pide y actuar como Dios lo pide. Miren lo que dice Primera de Pedro 3 al 5. Capítulo 3, versículos 3 al 5. La Biblia dice que es necesario que yo mengüe, es decir, que tú te hagas más chiquito para que Cristo crezca. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuánto estás haciendo de eso? Para que tú mengues, para que tú te veas menos y se vea más Cristo. Porque lo primero que llegamos, fíjate que ya la fiesta, y fíjate que ya el título, y fíjate que vamos a ir a las vacaciones, y todo, hablan de todo menos de Dios. Cuando tenemos que hablar más de Dios. Primera de Pedro 3, versículos 3 al 5, dice la palabra de Dios, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como lo hemos visto muchas veces, sujetas, no con sujeta. ¿Okay? Bien, volvamos con la fuente de bronce. Esta fuente tenía, dice la Biblia, que tenía que estar ya llena de agua, simbolizando la palabra de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Pacto la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, y todo creyente entra en el sacerdocio, al que pertenecen todos los miembros de la Iglesia de Cristo para servir a Dios. Entonces todos somos sacerdotes, y por lo tanto tenemos la necesidad de ser purificados todos los días a través de la palabra de Dios. Veamos esta verdad en Juan 15, 1 al 3. Es decir, esta fuente, esta agua que estaba ahí, simboliza la palabra de Dios. Tenemos que ser limpiados por la palabra de Dios. Juan 15, 1 al 3. Juan 15 nos dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces eso simbolizaba, nosotros tenemos que venir todos los días a la palabra de Dios, así como lo hacía el sacerdote Aarón y sus hijos, para ser limpios por la palabra de Dios, para poder entrar al lugar santo. Vean cómo es un proceso. Primero teníamos que aceptar a Cristo para poder entrar al tabernáculo. Después había el sacrificio para seguir avanzando. Después venía la fuente para limpiarnos y ya después entrar al lugar santo. Y después hay otra situación, hay que ser bien interesante, para al lugar santísimo. Y ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba lo que le llamaban el Shekinah. Ahí bajaba Dios y ahí hablaba directamente con el sacerdote. Ahí estaba la presencia de Dios, pero era todo un proceso. No era nada más directito así, luego Dios, no, era todo un proceso. Que muchos nos dicen, es que por eso los santitos, primero los santitos y luego así, porque no es cierto. Primero, el primer punto que vimos era Cristo. Esa es la puerta para entrar. No habla de otras personas más que de Cristo. Bueno, recapitulando un poco. En el altar del holocausto estaba la sangre para el perdón de nuestros pecados, pero en la fuente de bronce está el agua para lavarse constantemente y mantenerse limpio para el servicio del Señor. Veamos ahora una comparación entre los dos altares. Los dos estaban fabricados con bronce, símbolo de juicio. Esto nos enseña que el pecado era juzgado en el pecador, y para obtener redención debía ser sustituto por la víctima propiciatoria, que era un tipo profético de Cristo, ya que Cristo ocupó nuestro lugar asumiendo sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. Veamos esto en Gálatas 1, 3 al 5. Ahí, por ejemplo, en la película, en la serie de los 10 mandamientos, no recuerdo, pero parece que ahí se ve la gloria Shekinah que llenaba todo el tabernáculo. ¿Sí, verdad, cariño? Se ve eso, ¿verdad? Sí. Por cierto, ¿ya la están viendo? ¿No? Nosotros ya terminamos de ver la del rey David, la de José de Egipto, que son más cortitas pero bien bíblicas. Tienen 40 capítulos, me parece, cada una. Y ahora estamos viendo la de Jesús. También está preciosa, está bien padre la serie. De verdad que le metieron mucha lana a esa serie, ¿eh? Pero está muy, muy padre. El cuate que la hace de Hasher, en la de Rico y Lázaro, él es el que la hace de Cristo ahí. Y está muy bonita la serie también. Ya llegamos ahí ahorita donde ya el ángel Gabriel ya les habló para que salven al niño. Ya llegó Cristo nuestro Señor con Juan el Bautista para que lo bautizara. Se ve cómo se llena ahí de la gloria de Dios. También está bien padre la serie esa. Esa nueva sí está un poco más larga, pues están hablando de toda la vida de Cristo. Bueno, se las recomiendo, véanlas, de verdad. Ya no vean las novelas del mundo,
También vean noticias, como dice nuestro hermano Juan Carlos, para que no nos regañe también. Y pero primero lean la Biblia. Eso es lo más importante. Gálatas 1:3-5, dice la palabra de Dios: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿a quién se dio a sí mismo? Cristo nuestro Señor. Bien, el altar de bronce nos enseña lo que realizó Cristo ofreciéndose a Dios en sacrificio. Él fue nuestra propiciación, nuestro sustituto, nuestro redentor, y nuestros pecados han sido ya expiados por Cristo nuestro Señor. De igual manera, la fuente nos enseña lo que hace en nosotros el Espíritu Santo juntamente con la palabra de Dios. Ante la fuente nos encontramos lavados, santificados, justificados y aceptos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La fuente de bronce nos habla del proceso de la gracia santificante de Dios, obrando en la separación de sus hijos con objeto de prepararnos para una vida santa. La enseñanza espiritual para nosotros es que llegamos a la santificación después de pasar por la cruz. Eso es el sacrificio. Nuestra limpieza espiritual es prioritaria y es absoluta necesidad dejarnos juzgar por la palabra de Dios y obediencia a ella. Son requisitos imprescindibles para que nuestras vidas sean bendecidas y podamos ser útiles a la obra de Dios. Es decir, todos los días tenemos que ir a esa fuente de bronce, a lavarnos con la palabra de Dios, porque de lo contrario, si no se lavaban, si pusieron atención, si no se lavaban, ¿qué pasaba? Morían. Y así nosotros, si no nos lavamos, morimos. Bueno, ya para cerrar esta parte de nuestro estudio, el sacerdote tenía que lavarse los pies y las manos antes de servir, porque si no lo hacía, repito, moría. Así nosotros también tenemos que guardarnos limpios y limpiarnos todos los días, confesar todos los días nuestros pecados, porque de pensamiento, palabra y obra pecamos. O sea, dice la Biblia que no hay hombre que no peque. Ahora, si crees que no te sientes pecador, pues estás equivocado. Porque hay gente que dice que no peca. ¿Sí? Yo les pregunto a esas personas, ¿pecas o no pecas? Así de sencillo. Ponlos a prueba, vas a decir, no, ya pues no, churrón. Si una vez estaba platicando con una persona que no es cristiana, y increíble que mejor una persona que no es cristiana me dijo, dice, pues ya ves, hasta con la mente se nos ganan el pensamiento, se nos van. Entonces, Señor, todos los días perdóname, por favor, mis pecados, ten misericordia de mí, que soy un pecador, soy indigno de tu misericordia, y perdona mis pecados en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos perdona, Él perdona todos los pecados. El que pide perdón de sus pecados y se aparta de ellos, alcanza misericordia. El que se aparta también, Y entonces, si no nos limpiamos, estaremos muertos espiritualmente. ¿Sí? Porque bueno, los pecadores allá andan vivos, pero esos están muertos espiritualmente. Están totalmente en tinieblas. Observen a la gente, hermanos. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ver y probar a los espíritus. Yo observo, miren, estaba viendo un video de nuestro hermano Marcelo Barcos, es de Uruguay, y hace un video donde él anda ahí en como una plaza ahí como en Chapultepec. No sé si lo vieron algunos de ustedes, pero darle un testimonio que yo también lo tengo. Dice, yo ando caminando por las calles, dice, y observo a toda la gente sin Dios. Y luego yo lo platico con mi esposa y digo, mira, observemos a la gente sin Dios, ¿cómo viven? Viven unas vidas vacías, alejados totalmente de lo que es de Dios, no saben absolutamente nada de Dios, viven vidas vanas, vidas sin propósito, amargados, enojados siempre con la vida, con Dios, con sus familiares, alejados totalmente de Dios. Yo les dije, pobre gente, ¿cómo vive sin Dios? Mujeres, por ejemplo, ahí les vuelvo a repetir, han llegado al negocio mujeres muy guapas, muy elegantes, pero unas leperadas que dices, yo no quiero vivir con esa mujer. Groseras, pero groseras, alejadas de Dios. Pero ellas se sienten muy divas, muy divinas, como que quieren que las adoren. La gente totalmente alejada de Dios. Y un cristiano debe de estar siempre en comunión con Dios. Miren lo que dice Hebreos 12:14.
Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14, dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que la santidad es apartarnos, siempre tratar de apartarnos. No dice que vas a dejar de ser pecador, ya tenemos un estudio de la verdadera santidad. A ver si lo repetimos. Bueno, ya con eso terminamos, y si Dios permite, en el próximo estudio ya estaremos entrando en lo que es la tienda del tabernáculo, y veremos el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Le platicaba a mi esposa que pues Dios me da así los estudios, porque pues luego me comentan: ¿y ahora por qué tan chiquito? Pues porque así me lo dio Dios. O sea, Dios me los da así. Nosotros, yo he tratado de hacer ahí como un programa para ver, calcularle los tiempos, pero no, o sea, no lo he encontrado, o sea, ya ni me preocupo por eso. O sea, Dios así me lo dio, si dura 15, 20 minutos, no, porque de todas maneras Dios me dice: es que no les vas a dar gusto. Si dura mucho, porque dura mucho; si dura poquito, porque dura poquito. Tú dalo como Dios te lo doy. Lo importante es el mensaje. Pueden haber mensajes muy grandotes, pero sin sustancia, de nada sirve. Entonces, vamos a recibir lo que Dios nos da, el tiempo que dure, y vamos a darle gracias a Dios porque tenemos palabra de Dios. Vamos a honrar al Señor Jesucristo. Gloria a Dios.